Bien. Todo el mundo tiene la fotocopia. La fotocopia es una que dice la Revolución de Mayo. Los voy a silenciar un cachito, así no... Bien, la fotocopia es la tarea, dice Revolución e Independencia, ¿sí? ¿La ven? Y el texto dice la Revolución de Mayo. Y son 4 textos pequeños, dice la Revolución de Mayo, Patriotas y Realistas, Los vecinos se pronuncian y Nuestro primer gobierno patrio. ¿Todos tienen la fotocopia? Bien. Bien, en esta fotocopia, antes de trabajar con la fotocopia, ustedes tienen que ver un video, que después les voy a pasar el link directamente al grupo, así no lo tienen que buscar por YouTube. Va a hablar de la Revolución de Mayo. Es parecido a un video que nosotros ya vimos, que contaba, ¿se acuerdan cuando vimos Años Decisivos? Que era un chico, esperen que, ahí está, va a entrar Kiara, donde son diferentes voces las que van contando los aspectos, que nosotros lo vimos cuando vimos Años Decisivos y era la época colonial y vimos lo de las carreras de toros y eso, que cada parte le iba contando una persona diferente. Bueno, este video es parecido, pero va a hablar de la Revolución de Mayo, ¿sí? Nosotros, obviamente, trabajamos el 25 de mayo para el acto, que la burbuja 1 hizo los días de mayo, como historietas, y la burbuja 2 hizo las palabras relacionadas a la Revolución de Mayo. Ahora lo que vamos a ver es en profundidad la Revolución de Mayo, porque a nosotros, en quinto grado, nos toca ver lo que tiene que ver con nuestra organización, ¿sí? Cómo nuestro país pasa a ser de un virreinato, de una colonia, llega a ser el país que es ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser este gobierno. Ustedes tienen un texto que se divide en 4. Primero va a ser un resumen, ¿sí?, de lo que fue la Revolución de Mayo, ¿sí? Para entender la Revolución de Mayo, nosotros tenemos que darnos cuenta que este nuevo gobierno no es que se hace independiente de España, sino como en España hay conflictos, porque al rey lo tomaron prisionero, lo tomó prisionero Napoleón, acá se decide que se va a hacer un gobierno y lo que va a hacer es seguir como estábamos, por decirlo así, entre comillas. No vamos a seguir las órdenes de Napoleón, sino que vamos a esperar a que el rey de España sea liberado y vuelva a su cargo de rey. En teoría sería. Todo esto, ¿qué pasa después? Como vemos que nosotros, como primer gobierno patrio, podemos estar, sería, no necesitamos depender de nadie, podemos autoabastecernos, podemos organizarnos, todo esto va a llevar al Día de la Independencia, que es el 9 de julio, ¿sí? El 25 de mayo no somos independientes, tenemos el primer gobierno patrio, somos independientes el 9 de julio. Nosotros lo que vamos a ver es ese proceso hasta que llegamos al 9 de julio, ¿sí? Fíjense que desde 1810 hasta 1816, que es el Día de la Independencia, pasaron 6 años para que se pudieran organizar, ¿sí? Porque van a ver que van a aparecer conflictos entre las provincias que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Bien, ustedes tienen esos 4 textos y abajo, no sé si lo imprimieron o lo copiaron, tienen unas consignas, ¿sí? El que lo sacó a color las tiene amarillas y si no son preguntas y dice actividades, hechos y procesos históricos. Ay, Leandro, espérenme un segundo, a ver si Leandro se puede conectar. ¿Todo el mundo tiene eso? Bien. Yo no. ¿Quién no? Señor, esta es... La que me dijiste recién, Maya. Oh. ¿Quién no lo tiene? ¿Benja? Sí, yo. ¿Ayer tenías las fotocopias?
Yo tengo estas. Ay, no. ¿Qué dice el título? La Revolución de Mayo. Esa es. Sí, pero abajo no tengo preguntas. Porque debes haber sacaste, porque capaz que mamá sacó la plantilla de fotocopias, no sacó la semana. Ah, Entonces las preguntas las vas a tener que ir a buscar al archivo que yo mandé al grupo. sí. ¿Sí? Acuérdense que yo al grupo mando toda la semana de actividades y mando la plantilla de fotocopias. El que imprime la plantilla de fotocopias y la va ordenando en la carpeta mirando desde el archivo, y el que no, imprime directamente la semana de trabajo, ¿sí? Las preguntas igual son 3, ¿sí? Que tienen que hacer. La primera dice, ¿por qué creen que la Junta Central de Sevilla decidió reemplazar a Liniers como virrey del Río de la Plata? Ustedes van a darse cuenta que antes de tener al virrey que teníamos nosotros, a Cisneros, al que el pueblo quiere echar, ¿sí? Sobre todo los que hicieron los días de la semana, que lo tuvieron que dibujar, de la semana de mayo, Cisneros aparece varias veces y muchos en los días que hicieron ponían queremos que se vaya Cisneros. No sé si se acuerdan, son los de la burbuja 1 los que hicieron eso. Bien, antes de tener a Cisneros teníamos a otro virrey. Ustedes tienen que buscar en este texto por qué se reemplazó al virrey anterior por Cisneros, ¿sí? Van a tener que explicar. Cuando dice ¿por qué creen? Entonces ustedes van a leer y van a tener que interpretar y formar una oración, una respuesta, ¿sí? Esa pregunta está en el primer texto que vemos, el que dice la Revolución de Mayo, ¿sí? ¿Se ubican? Ahí dice que en 1808, en Francia, gobernaba el emperador Napoleón Bonaparte, que invadió España y que destronó al rey. En ese momento el rey era Carlos IV, ¿sí? Ese palito y esa B son números romanos, creo que lo hemos hablado lo de los números romanos, y significa cuarto. Ese trono que tenía ese rey, que era Carlos IV, fue ocupado, ¿sí?, por su hijo Fernando VII, ¿sí? Napoleón tomó prisionero a Fernando VII y nombró a su hermano, al hermano de Bonaparte, como el que va a decidir y va a gobernar en ese momento, va a ser rey de España, ¿sí? Ahí, cuando ustedes siguen leyendo más abajo, establece que en la ciudad de Sevilla se establece una junta central y se decide que van a reemplazar a Liniers por Cisneros, ¿sí? Ahí tienen que buscar por qué les parece a ustedes que van a cambiar de un virrey al otro, ¿sí? En la pregunta número 2 les pregunta quiénes eran los realistas, a quiénes se enfrentaban y qué posiciones defendían. Nosotros vamos a encontrar 2 grupos importantes, que esos 2 grupos después van a ir mutando a medida que pasa nuestra historia y van a tener otros nombres. Pero principalmente aparecen 2 grupos, los patriotas y los realistas. Los patriotas están relacionados con nosotros, con los criollos. Y los realistas son los que defienden a los, ¿qué les parece a ustedes? Pueden... A los españoles. A los españoles, muy bien, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en el segundo texto va a explicar quiénes son los realistas y quiénes son los patriotas. Ese segundo texto nos ayuda a responder quiénes son los realistas, quiénes son los patriotas y qué defiende cada uno, cuáles son los ideales que defiende cada uno, ¿sí? En el número 3 dice, ¿qué noticia proveniente de Europa desencadenó la Revolución de Mayo? Ustedes van a seguir leyendo el texto y van a llegar hasta el 25 de mayo, ¿sí? Pero donde dice los vecinos se pronuncian, ahí van a ver que comienza el cabildo abierto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, lo vimos con un grupo, vimos un video y con el otro grupo vimos un texto? Que cuando llega la noticia, el pueblo comienza a pedir un cabildo abierto, que primeramente se dice que sí, que se va a hacer,
después se suspende y se vuelve a hacer hasta que se pide definitoriamente para el día 25 de mayo, ¿sí? Bien, acá va a contar un poco qué es todo lo que pasa, ¿sí? En la pregunta 1 y en la pregunta 3, ¿sí? Ustedes, aparte de buscarla en el texto, van a tener que armarla, ¿sí? No va a estar tal cual. Ustedes no van a poner, ¿por qué creen? No va a decir, la Junta de Sevilla decidió no. Ustedes al leer se van a dar cuenta que ciertos conflictos hicieron que se cambiara un virrey por otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a encontrar la respuesta en la 1 y en la 3 así tal cual. Sería, tengo que leer y marcar ideas principales. Yo les sugiero, como hicimos como hacemos habitualmente, lean primero y después marquen las ideas principales, ¿sí? Yo les propongo que lean el primer texto, primero entero, lo vuelvan a leer y ahí marquen las ideas principales o traten de buscar la respuesta que yo les dije. La 1 está en el texto 1, ¿sí? La pregunta 2 está en Patriotas y Realistas y la última está entre el 1, que es la Revolución de Mayo, y los últimos 2 textos, ¿sí? Sería para la 3, ustedes van a usar Revolución de Mayo, Vecinos se pronuncian y Nuestro primer gobierno patrio. ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna pregunta de este texto? No. Bien, lo que va a hacer el video, ustedes cuando vean el video, lo que va a hacer es ubicarlos en espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, el que puede, el que tiene internet o el que tiene datos si puede, mire el video porque cuando lea el texto le va a ser mucho más fácil. Del video no tienen que tomar apuntes, ¿sí? Es solo un video que me ayuda a ubicarme dónde estamos, en qué época estamos, ¿sí? Porque nosotros, estando en la actualidad, a veces nos cuesta mucho ir tanto tiempo para atrás y ubicarnos, ¿sí? ¿Se entiende? Así se dan cuenta cómo estábamos como sociedad y cómo era este gobierno. ¿Bien? Esto es lo que hay que hacer para sociales, ¿sí? Leen el texto, marcan lo más importante, recuerden que el punto 1 justo está en el texto número 1, que el punto 2 está en el texto número 2, y que el punto 3 lo van a hacer con el texto 1 y con los 2 últimos, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta o le quedó alguna duda de alguna tarea anterior de sociales o quiere hacerme alguna pregunta de prácticas del lenguaje que le haya quedado pendiente? Pueden, sería activar los micrófonos ahora. Yo no sé cómo hacer el punto 3 del trabajo práctico. Del trabajo práctico de prácticas del lenguaje, ¿no? Sí. El punto 3. ¿Escribí el marco narrativo de la leyenda? Sí. Bien. Vas a leer... nadie tiene preguntas de sociales, ¿no? Hagan No. sí, así yo ya sé y paso para... Bien. Bueno, entonces, vamos al marco narrativo que quedó pendiente para que pueda terminar el trabajo práctico. El marco narrativo, vos vas a leer la leyenda y lo primero que vas a hacer en el marco narrativo vas a poner personajes, 2 puntos, y vas a poner todos los personajes que nombra la leyenda, la del Ñandutí. Personajes principales o secundarios. ¿Vos ya leíste, todos leyeron la leyenda? ¿O algunos no? Bueno. Yo sí la leí. Bueno, los que leyeron la leyenda, ¿cuántos personajes vieron que hay en la leyenda? 3. Bien, esos 3 personajes vos los vas a anotar, ¿sí? Después vas a pasar a la situación inicial. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que cuenta esta leyenda? ¿Cuál es el problema que hace que se desencadene la leyenda? ¿Sí? La leyenda en la primera... Ah, esperen, porque se fue. Sí, mientras Lara...
la situación inicial era que los chicos se peleaban por Una mujer. Bien, tal cual. Ustedes lo que van a poner ahí es que había una mujer morena, era muy amable, pueden poner el nombre, y que había dos guerreros. La situación inicial, Leandro. Había una mujer morena, muy bella, y había dos guerreros guaraní que se disputaban su amor, sería que querían su amor. Esa es la situación inicial, ¿sí? Señor, Sí. acá en prácticas de lenguaje, a esta tarea no la entendí. Sí, pero estamos explicando la de Leandro primero. Hay que esperar que terminemos y después seguimos. Bien. Entonces, tengo los personajes, tengo la situación inicial, que es que se disputan el amor de esta bella mujer, y en los hechos, ahí sí tengo que poner de forma punteada todo lo que pasó en la leyenda, desde que empezó hasta que terminó. Vas a volver a repetir la situación inicial, pero la vas a poner con un puntito. Dos guerreros se disputan el amor de una mujer. Después, ¿qué pasa después en la leyenda? ¿Se acuerdan? Uno de los guerreros guaraní le pide al dios Topa, me parece que se llamaba, para que y conquistar el amor de Samibí, me parece que se llamaba. Sí, entonces, uno de los guerreros le pide al dios conquistar a la bella morena Samibí. Después, ¿qué pasa? ¿Qué hace el otro guerrero? ¿Sí? Y así hasta que llego al final. Pero, Leandro, lo vas a hacer de forma punteada, no vas a escribir otra vez toda la leyenda con tus palabras, ¿sí? Lo único que vas a hacer es lo vas a poner de forma punteada hasta llegar al final. ¿Qué pasa al final? ¿Alguno se queda con la mujer se transforma en algo, da origen a algo? ¿Sí? No. ¿Se entiende cómo tienen que hacer lo de los hechos? ¿Entendés, Leandro, cómo se hace? Sí. ¿Sí? No vuelvo a escribir nada. Yo tengo que poner personajes, 2 puntos, los 3 personajes que aparecen. Situación inicial, que hay dos guerreros guaraní que se disputan el amor de una mujer, y en los hechos, ahí sí te va a llevar un poco más, pones hechos, 2 puntos, y vas a nombrar los hechos desde que se disputan el amor hasta que termina, ¿sí? La leyenda. En forma de lista, como si hicieras una lista de compras, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta del trabajo práctico? ¿No? Bien, después se acuerdan que era responder de forma completa y averiguar. Bien, Amaya, ¿qué querías preguntar? Esta fotocopia, ¿cómo teníamos que tratar de hacerla? Porque no la entendí. La del payaso. Sí, la del payaso. Bien, la fotocopia, no sé si alguien más tiene una duda de esa, pero te la respondo. En la fotocopia del payaso vos tenés muchos círculos con palabras, ¿no? Esperá que la busque porque esa no la tengo acá. Bien, vos tenés un payaso que está así, con las manitos así, y en cada círculo dice esdrújula, aguda, grave, bueno, va diciendo. Y vos tenés un montón de circulitos del otro lado, en los cuales vos tenés que marcar de cada palabra la sílaba tónica. La sílaba tónica era la sílaba que sonaba más fuerte. Tenga tilde o no tenga tilde. Como por ejemplo, en círculo, que tenemos tilde, yo voy a marcar sir, porque sir es la que suena más fuerte, ¿sí? Si yo cuento sir, ¿sí? Yo cuento desde atrás para adelante, yo tengo la sílaba tónica en la tercera sílaba y tiene tilde. Quiere decir que es esdrújula. Voy a marcar, ahí dice, con rojo, la sílaba tónica, sir. Voy a recortar la palabra y como es una palabra esdrújula, voy a buscar cuáles de las burbujitas que tiene así el payaso, dice esdrújula y la voy a pegar ahí, arriba de esdrújula. Lo que no te tenés que olvidar es que a las palabras que tenés ahí, albañil, bisturí, bueno, todas esas que tenés ahí, les tenés que marcar la sílaba tónica para poderlas pegar,
porque si no, no se sabe cuál es aguda, cuál es grave y cuál es esdrújula, ¿sí? Bueno, sí. Ojo cuando cuentes. Que tenga tilde no quiere decir que sea esdrújula. Para que sea esdrújula tiene que tener tilde, pero tiene que ser la tercera sílaba, la antepenúltima. Recuerden que siempre contamos del final de la palabra hacia adelante. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, fíjense que hicimos una tarea que escribimos cuáles son, ¿sí? Las agudas, las graves y las esdrújulas. Y en el punto de abajo, vos tenés, Amaya, viste, todos cartelitos. Cartelitos, sí. Cartelitos, cartelitos. Bueno, vos en la carpeta vas a poner agudas, graves y esdrújulas. ¿Sí? Vas a anotar. Y abajo de las agudas vas a poner todas esas, las que sean agudas, las vas a recortar y las vas a pegar. Las que son graves, las vas a recortar y las vas a pegar abajo de graves. Y todas las que sean esdrújulas, las vas a recortar y las vas a pegar abajo de esdrújulas. Vos en tu carpeta vas a tener que poner agudas y pegás, graves y pegás, esdrújulas y vas a tener que pegarlas. Sería, ¿se acuerdan que yo les dije cuando se las di para casa que no la pegaran porque esta parte era toda recortable? ¿Sí? Esta parte hay que cortarla toda. ¿Bien? Sí. Otra vez, en esta vas a tener que buscar sílaba tónica, fijarte, a ver, álbum, ¿cuál es la sílaba tónica? Álbum justo tiene tilde, ¿sí? Pero hay otras como por ejemplo comida no tiene tilde, entonces vos te tenés que fijar cuál es la sílaba tónica. ¿Es co, es mi o es da? Comida. Entonces, dependiendo de la sílaba tónica, vos vas a decir si es aguda, grave o esdrújula. ¿Sí? ¿Alguno más tiene alguna otra que le haya quedado así colgada? ¿Alguna otra actividad? Yo igual esta actividad creo que se la corregí a unos cuantos. ¿A vos no te la corregía? ¿O no la habías hecho? No me la corregiste. Bueno, entonces aprovechá, que ya que no te la corregí, porque varios la habían hecho, la tenían que revisar, y varios se habían olvidado de en los círculos marcar la sílaba tónica. Eso no te olvides, porque la consigna dice, recortar y pegar las palabras de la derecha en los espacios que correspondan con color rojo, remarcar la sílaba tónica. Rojo, el color que quieras, pero marcala. ¿Sí? Bien, Lara, ¿qué me querés preguntar? Corregido desde cuando empezamos la unidad 2. ¿Cómo? No tengo corregido desde que empezamos la unidad 2. Sí, lo que pasa es que esto yo se lo corregí a la burbuja 2, porque la burbuja 2 no estuvo presente para esta actividad. La hizo desde casa. ¿Sí? Igual ahora cuando volvamos, tengo hojas para devolver, porque tengo las hojas de Estefano, tengo las hojas de Jeremías, y tengo que pedir el que no le corregí. ¿Sí? Nos vamos a enterar ahora en estos días qué va a pasar la semana que viene, porque todavía no se dijo nada de que si volvemos o no volvemos, o si continuamos de esta manera. ¿Sí? Si llegáramos a continuar de esta manera, vemos cómo hacemos, ¿sí? Y si no, el lunes cuando nos reincorporamos, no, igual yo los veo los martes a ustedes, al que no le corregí, le corrijo esta actividad, ¿sí? Recuerden que el que tiene que ir presencial me va a tener que dar el trabajo práctico. ¿Cuándo era el trabajo práctico? Que me lo tenían que entregar el 4, ¿no? Sí, el 4 de junio. El 4 de junio. Así que tienen tiempo todavía para hacer las actividades y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Ayer me mandaron mensaje por las portadas, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda de eso o no? ¿O sí? El trabajo práctico de febrero, ¿no? El trabajo práctico es el que hablamos recién con Leandro, que repasamos lo del marco narrativo de la leyenda. Tienen eso que es el trabajo práctico, que se hacía en hoja aparte, y después tienen que trabajar con la leyenda de la estrella, que es como, la leyenda de la estrella hace como un resumen de todo. Ahí tienen que hacer todo lo que hicimos hasta ahora sobre leyenda. También está otra vez el marco narrativo. ¿Sí?
¿Alguna duda tienen? En el momento de hablar, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién? Yo no. Ah, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a ir despidiendo, les voy a mandar el video. Uy, se me fue el Zoom. Les voy a mandar el video, el que puede, mírelo, ¿sí? Porque lo va a ayudar a responder las preguntas. Y cuando lean el texto sobre la Revolución de Mayo, léanlo primero. Lo leo y después en la segunda lectura, ahí sí marco lo que es más importante o busco la respuesta, ¿sí? No se apuren a hacerlo, porque sociales es un poco complicado, ¿sí? Hay que leer y releer, ¿sí? Y bueno, y ojalá que nos veamos presencial la próxima semana, ¿sí? ¿Sí? Bueno, los dejo que sigan haciendo su rutina, que sigan desayunando o que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno. Bueno, nos vemos. Buen fin de viernes.